Del poder, algunas formas de acumulación de la riqueza, por Ricardo Contreras Soto. Fíjense que, bueno, hay muchas formas de riqueza, no solamente se refiere al capital financiero, que generalmente es a la que estamos más vinculados, ¿no? O asociados tanto imaginariamente como económicamente, pero no, hay riqueza de poder político, hay riqueza de capital social, por lo tanto, hay riqueza de capital cultural, hay riqueza de capital simbólico, de legitimación, de presencia. Entonces la concentración de las formas de riqueza pues, son muchas. Voy a mencionar algunas y es importante que mencionemos los ejemplos de cada una de ellas porque a veces nada más pensamos que parcialmente las clases dominantes son beneficiarios de algunas cosas, pero no nos damos cuenta de la magnitud. Y con este propósito está hecho este video para que veamos los las distintas formas de acumulación de la riqueza. Entonces, hay que entender que hay distintas formas históricas de la acumulación de la riqueza, en las épocas feudales, en los estados teocráticos, ha variado en el capitalismo contemporáneo, ha variado completamente, hay distintas maneras donde los grupos dominantes, en algunos casos las élites culturales o las élites económicas, juegan un papel importante de manera articulada en los sistemas, en las distintas formaciones sociales o los modos de producción de distintos momentos históricos. Entonces, esto es importante que lo veamos, para que no naturalicemos los ricos, siempre han existido, ¿no? Ha variado las formas de riqueza, de acumulación de la propiedad. Bueno, entonces, hay una figura que ha sido muy controvertida, pero muy ilustradora, y que la desarrolló pues Carlos Marx en términos de hacer un estudio donde muestra que la plusvalía, también denominada supervalía o plusvalor, juega un papel muy importante y es el trabajo que no se remunera a los obreros y que genera un plusproducto del cual se apodera el empresario y es lo que hace que sistemáticamente permita enriquecerlo. Dicho de otra forma, es la esencia de la explotación o la acumulación capitalista. Y sí, la plusvalía viene a ser una de esas formas, una forma determinante en las relaciones sociales de producción que se dan en el capitalismo eh, que nosotros conocemos, tanto en el capitalismo anterior, principalmente en el capitalismo que se da. Bueno, y nada más como para recordar, hay una manera de entender que cómo se da, ¿no? Hay una discusión de que qué mercancía te puede generar más valor de la que se produce. Entonces, el valor de los materiales y las máquinas no puede ser, el valor de los materiales y no puede ser. Quien genera el valor creado es la fuerza de trabajo. Y esta fuerza de trabajo genera lo que le pagan equitativamente en dinero como producto y lo que va generando y creando esa fuerza de trabajo, que es lo que se llama plusvalía. Entonces, esto es muy importante, lo veamos, que lo reconozcamos, y casi no hay estudios, bueno, sí hay algunos estudios que hablan sobre la plusvalía, pero fuera de más, yo creo que sí es importante y no es difícil hacer una evaluación, no digo que sea demasiado fácil, pero no es tampoco tan imposible. Vas viendo cuánto se le paga, vas viendo cuánto se gastan en materiales, maquinaria, en gastos, ¿sí? Y a cómo se vende y qué es lo que genera de valor esta fuerza de trabajo y eso es parte de la plusvalía. Sin embargo, bueno, pues esto llamo aquí a nuestros compañeros economistas con orientación marxista o otros que se haga la evaluación de la plusvalía. Es importante para que nos demos cuenta de qué es lo que genera esta fuerza de trabajo, esta mano de obra que es importante en los distintos países, así como el PIB, ¿no? Bueno, hay otro problema muy fuerte y que lo hemos dejado, ¿no? ¿Qué es la apropiación de la plusvalía en la cadena de valor? Bueno, pues ha pasado muchas formas históricas. Por ejemplo, llegó un momento en que las grandes empresas esperaban ser como el monopolio y querían organizar todo el proceso productivo y se dan cuenta pues que no vale la pena, que vale la pena
que seas parte de un eslabón del proceso productivo, de las mercancías, y que te ubiques en el lugar donde pues más conviene, donde hay más extracción de plusvalía. Y eso es importante actualmente en los gobiernos neoliberales, se hace a través de la cadena de valor. Y ves la infraestructura de la empresa, la gestión de los recursos humanos, ves que esté capacitada la gente con la que se va a trabajar, que haya desarrollo de tecnología y que haya proveedurías en las compras, que haya una logística, que haya operaciones, que haya una logística de salida, que haya un marketing, ventas, que esté bien afinado y ajustado todo el sistema organizativo en las actividades para que la empresa pueda eficientar, quiere decir disminuir los costos de producción. Aguas, ahí está también la mano de obra. Y adivinen qué, ¿cuál es el eslabón más débil? Pues la maquila. De las empresas, la maquila es el eslabón más débil. Incluso tenemos entendido, no sé si son los T1 o los T2, donde hay sanciones, hay amonestaciones, hay cierto ventajismo que hay con las micros y las pequeñas empresas por parte de la empresa, le llaman Ancla, o la empresa que jala, que le llaman Tractor también, se sanciona si no cumple a tiempo, si tiene un problema y todo lo demás. Y esto de la apropiación de la plusvalía en la cadena de valor lo estudió Rosa de Luxemburgo, no de esta manera, con la versión porteriana del management, no, la estudió ella para ver el papel de los países periféricos y en la producción económica y cómo se apropiaban pues los imperios mundos del valor que se va dando en el proceso de circulación mundial de la mercancía. Y esto es importante, les digo, porque hay que ver cuál es el papel de los distintos sectores productivos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es una cadena productiva? Pues se da por distintos actores, se da desde los sectores primarios en algunos casos, hay procesamiento del sector secundario, la comercialización y bueno, el consumo, ya cuando se entrega, ¿no? Hay dinero, hay cuestiones técnicas, hay actores indirectos que tienen que ver, la energía, la investigación y demás. Y eso es importante tomarlo en cuenta, y ya lo han tomado en cuenta los grandes capitalistas, y pueden ellos ver pues dónde está el negocio y cómo hacer un negocio redondo, dónde están sus consumidores, dónde está la cadena de valor. Aquí pusimos como ejemplo la industria de lácteos, es un ejemplo, donde vemos qué instituciones soportes gubernamentales, cuáles son los servicios financieros, los bancos, qué tipo de servicios hay, qué asociaciones ganaderas hay, qué instituciones intermedias y fitosanitarias existen, qué instituciones de educación superior están involucrados. Esto es un clúster, este es el esquema portellano de un clúster. ¿Qué tecnólogos y qué gestores del conocimiento existen? ¿Cuántos proveedores de leche? Desde el que tiene 2 vacas, el que tiene 5 vacas, el que tiene 10 vacas y se lo vende a la fábrica de lácteos. Y la fábrica de lácteos está trabajando en investigación y desarrollo, donde hay un centro de inteligencia, se supone, y hace los productos derivados de la leche, no solamente la leche, sino hace la leche pasteurizada, hace la crema, el yogur, hace leche evaporada, otros productos o productos gourmet. Y bueno, pues ahí supone que hay comercializadoras, hay consumidores, hay clientes, hay asociaciones de fines. Y esto es el esquema, bueno, más o menos el esquema general. Claro que son más complejos distintos clúster, y ya viendo el mercado mundial hay que ver también cómo se da la distribución, pero eso se da en mercados locales o regionales y permite tener instrumentos de conocimiento, de planeación, de estrategia a las empresas, pero la extracción de la plusvalía, que es entonces los pequeños productores ganaderos de leche, pues son los que llevan la carga y son los más vulnerables y son a quien se les extrae la plusvalía de manera amplia, ¿no? Bueno, hay otra figura que tiene que ver no con las cadenas productivas, sino que tiene que ver más con políticas,
aunque no, eufemísticamente no se hable que son políticas sociales, que son las externalidades, ¿no? Y las vamos a definir ahora nosotros como la generación de condiciones sociales para beneficiar a los dueños de medio de producción y a las clases dominantes, ¿no? Claro, con impactos sociales. Y la precarización del trabajo es un ejemplo, y la precarización de la vida. La precarización del trabajo es que no te pago mucho, voy haciendo que haya una demanda muy fuerte de trabajo y que la gente que esté tan ávida de trabajo porque necesita mantener a la familia, que cualquier trabajo que le des va a estar satisfecho y eso implica que es mal pagado, eso implica que no va a tener prestaciones sociales. Y estos gobiernos neoliberales desarrollaron este tipo de condiciones, pero que a la larga también tienen efectos en la sociedad y revertimientos en la sociedad, pueden generar elementos de delincuencia, pueden generar otro tipo de cuestiones donde la gente no forzosamente va a vender su fuerza de trabajo y va a esperar a ver a qué horas va a ser contratada para resolver su situación económica, ¿no? Y está la cuestión de migración que les molesta tanto a los países centro, pues efectivamente se ha generado externalidades de precariedad de trabajo y precariedad de vida, pues indudablemente pues se va a voltear al norte, se va a voltear a los países centrales para poder aspirar a otra condición de vida. Y están molestos, pues claro que están molestos, pues son cosas que ellos mismos, voy a decir de alguna manera, ellos mismos han gestionado, ellos mismos han propuesto, ellos mismos han condicionado esa situación en los países periféricos. Bueno, está la situación de la especulación, es otra forma de riqueza, pues, es muy vieja, entonces quien tiene el recurso, la mercancía, el dinero, las vías, los medios de transporte, etcétera, tiene una manera de poder, el dominio, pues me estoy refiriendo, de estas mercancías o de este tipo de capitales, entonces tiene la manera de hacer jugar con el mercado y jugar con las necesidades. Entonces, cuando hay carencias, se especula para poder incrementar, pues, el valor o la riqueza, más bien dicho, la riqueza. Y esta, bueno, pues no tiene que ver forzosamente con la plusvalía, es otra forma que se da ya prácticamente en el mercado, esta manera de enriquecerse. Bueno, y están estas dos formas, el monopolio y el oligopolio. El monopolio es, bueno, cuando solamente hay un solo productor que genera o un solo mercado también puede ser, bueno, se llama de otra manera, pero el monopolio es cuando hay un solo, un solo productor que es el que domina y la tendencia del capitalismo, mucha de ella es al monopolio. Sin embargo, bueno, ya estaban los TROS, estaban las distintas formas de acumulación, los sindicatos, los TROS, y otras maneras que hay de formas monopólicas en el sistema capitalista. Y el oligopolio no, los oligopolios en plural generalmente se dan en ciertas ramas y ciertos productos. Entonces, como se ha diversificado la producción y la libre competencia de distintos productos, de refrescos, de marcas comerciales, de cereales, de lácteos, de medicinas, etcétera, 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 es prácticamente en la situación actual son oligopolios. Sin embargo, tienen una situación privilegiada de concentrarse, como van a ver ustedes en la imagen, donde hay corporativos que concentran muchas de las marcas y de los productos que se dan y de los productos derivados que se dan en la sociedad. Entonces, los oligopolios van a ser estos grupos que concentran gran parte del mercado con distintas marcas, con distintos productos ya de manera muy específica y claro, con mucha desigualdad para las micro, pequeñas y medianas empresas principalmente. Entonces está esta situación. Bueno, pues con los gobiernos neoliberales hay una situación muy fuerte de corrupción. Podemos señalar que hay la privatización de los sectores estratégicos, ha jugado no solamente en México, en distintos países, un lugar donde quitan al gobierno de ser un actor económico y entran los actores privados, la iniciativa privada en esto, ¿no? Entonces aquí en México ha sido la Comisión Federal de Electricidad y Pemex,
y ha habido todo un debate y se ha luchado mucho para su rescate. Sin embargo, no es uno de el único sector estratégico. El sector estratégico para todos los países es el sector alimentario también. Claro, el sector energético es importante, pero el sector alimenticio también es importante, porque si no dominas o permites garantizar la comida, pues fácilmente nos podemos hacer esclavos de cualquier país o de cualquier corporativo de un país. Entonces, la privatización de los sectores estratégicos han sido beneficiados algunos de los sectores productivos. Recordemos que también Teléfonos de México en un momento determinado era un sector estratégico de la comunicación y bueno, pues ya sabemos la historia, se vendió muy favorable a los empresarios. Bueno, está el gobierno neoliberales nuevamente con la privatización de los recursos naturales. Hay que tener mucho cuidado, viene la privatización del agua, están ahorita las leyes y todo, y hay muchas cosas que permiten confundirte y todo lo demás. Está el juego de los recursos naturales vitales como el agua que se ha venido desarrollando, ¿no? Hay otros recursos naturales importantes como las playas, los bosques. Había un artículo 27 que defendía muy bien ciertos sectores naturales estratégicos y que a partir del neoliberalismo pues vinieron a privatizar muchas de estas cosas y a romper con los sistemas de proyección y de recursos naturales que pueden garantizar responsabilidades para la sustentabilidad. Bueno, pues no, no es así. Se ha trabajado de esta manera. Bueno, están los tratados de libre comercio bajo órganos de arbitraje parciales a favor de los corporativos. Entonces, esto ha sido muy triste, esto ha sido muy ventajista por parte de los países centro y bueno, pues hay bastantes injusticias que no solamente se dan, bueno, se dan principalmente en los países periféricos, pero en los países centros también, como el movimiento hay que defender los derechos de la gente contra las reglas de los corporativos, ¿no? Y también cuando la injusticia es un negocio y de verdad se propicia para que sea un negocio. Actualmente se ha tratado de rescatar por parte del gobierno mexicano muchas de las cosas y estos órganos de arbitraje son demasiado parciales y está a favor, claro, de los corporativos y eso no se vale, ¿no? No muy ajeno de esto están los contratos leoninos. Los contratos leoninos, entendidos por esto, son el contrato de sociedad que pacta con todas las ganancias, sea para unos o algunos de los socios, y todas las pérdidas para los demás. Entonces, es para grupos privilegiados, grupos empresarios que pueden sacar la ventaja, firmas de derecho, firmas administrativas, y entonces, bajo el abuso a las personas para llevarse toda la ventaja de manera, con demasiada ambición, tronando a muchos de las personas y haciéndolos incapaces económicamente por contratos ventajistas a favor de grupos sociales. Bueno, esta es otra forma de riqueza. Están las licitaciones públicas y claro, aquí nuevamente la corrupción y el gobierno juegan un papel importante. Entonces, hay juegos y hay juegos amañados donde aparentemente hay licitaciones públicas donde estábamos viendo el de farmacias, estábamos viendo el de petróleos y estábamos viendo casi en muchos de los mercados, ¿no? Y quien denuncia esto es Raúl Olmos en el saqueo corporativo, platica, por ejemplo, de la cuestión de Pemex y de la cuestión de las farmacias, y ahí es donde se da cuenta uno que se ponen de acuerdo los jugadores para que gane uno y luego gane el otro, o gane otro, o ganen tres y luego le toque a los otros tres. Entonces hay un círculo vicioso entre la corrupción y la falta de competencia o una competencia amañada. O sea, tú dirías, bueno, ¿cuántas empresas hay? No, pues hay 5 corporativos, hay 7 corporativos, hay 7 empresas, 8, 9, 10. Está bien. Pero no hay que tener mucho cuidado porque a veces está el juego. Y el juego es
que ellos ganen, que claro, que se distribuyan ellos la tarta, diría. Entonces están los servidores públicos que favorecen a ciertos participantes. Entonces llega, se les habla al oído, mandan a alguien, le mandan una flor, le mandan un premio, lo corrompen, le mandan una chica para que este, diga que sí, y luego hay una contratación pública, y luego hay ganancias extraordinarias para los ganadores y hay una retroalimentación donde se paga con sobornos y generalmente esto se hace con dinero. Bueno, estas son las citaciones públicas amañadas que enriquecen también a los corporativos, sobre todo cuando hay licitaciones públicas o cuando hay a una aparente competencia. Bueno, esta otra de las cuestiones que es increíble que pase en nuestro país y no dudo que pase en otros países latinoamericanos y africanos o países periféricos. O sea, no puede ser. Están peleando que no alcanza el recurso y todo. Pues sí, pero los gobiernos condonan impuestos a los corporativos, que son los que tienen maneras de pagar. Y esto es pues, repudiable socialmente, porque ¿cómo es posible que hasta un trabajador esté pagando por base de su trabajo y le queda un salario microchico y que estos grandes corporativos no paguen impuestos, como mucho tiempo no han pagado impuestos esta gente de los grandes corporativos, ¿no? Bueno, está FEMSA, ya sabemos, ¿no? Que está Walmart, está American Mobile, bueno, ya han pagado, pero sí, está IBM en México, está Coppel, están muchas de las aseguradoras, AXA, Mafre, Qualitas, Seguros Atlas, PepsiCo con Sabritas, bueno, y la Caja Libertad, no puede ser, o sea, y son rubros muy grandes que pueden estar en proyectos sociales que pueden mejorar las condiciones de vida, pero no puede ser que se hagan del ojo de hormiga, o sea, que hagan un ojito chiquito y que no quieran ver que no se han pagado y que es muy padre estar en un lugar donde no pagas impuestos. ¿Qué más atractivo para el sistema mundial que puedas generar la inversión extranjera donde no pagas impuestos? En el 2020, en junio, pues se estimaba que este grupo de empresas tenían 30,327,9 millones de pesos que no habían pagado, que bueno, pues se les pidió y me da mucho gusto que se les pida. Bueno, y de estas otras, de estos otros empresas medianas o grandes, quizá no tanto como corporativos, pues también tienen que pagar. Bueno, otra de las cuestiones que juegan a la forma de enriquecer a estas clases, bueno, aquí es el lavado de dinero. Y el lavado de dinero se da sobre todo con dinero ilícito. Entonces lo metes a actividades económicas, lo inviertes y empieza a circular ese dinero. Y eso permite que por la vía de no la detecte el gobierno ni otros organismos, sobre todo, bueno, otros organismos como puede ser policíacos también, no puedan verlo. Y por ahí se filtra ese dinero y entra pues, y puede ser hasta dádivas o pueden ser para proyectos sociales, lavado, y tú dices, pues qué padre que están dando eso, sí, pero lo que está pasando es que lo están metiendo. Y esto no lo hace la gente pobre, esto lo hace la gente rica, o lo hace el crimen organizado, o lo hace gente corrupta, pero esta estrategia de lavado, bueno, cómo se va filtrando en distintas actividades económicas, dinero de procedencia ilícita principalmente, ¿no? Bueno, hay otra cuestión que es convenios comerciales o productivos con corporativos internacionales incumplidos. ¿Qué es esto? Bueno, se supone, por ejemplo, que pues hay que promover la inversión extranjera. Ya están los presidentes, nada tontos, neoliberales. Y fíjense, por ejemplo, esta es la cuestión es un ejemplo nada más de todo lo que pasa en México. De todo lo que pasa en México es la cuestión de la inversión extranjera. La cuestión de la inversión extranjera. Hay grandes empresas extranjeras que en el caso de la minería son los que llevan más del 75% están en poder pues de las empresas mineras. Entonces, esto es importante, ¿eh?
Bueno, pues hay empresas que llegaron, tú dices, oye, qué padre, pues ya llegaron empresas a invertir, a dejar su dinero aquí. No, ¿cuál dejar su dinero? No han dado. Hay convenios comerciales o productivos, corporativos, internacionales incumplidos, y además se molestan. Entonces hay en el área, en la cuestión de la minería en México, que jalan plata o oro, no han ayudado mucho, bueno, no han ayudado nada, no han dado lo que en teoría se tenían que comprometer. Entonces, si extraen, y además son grandes empresas, extraen mucho y se lo llevan y se lo llevan, no pagan, no, o no pagan la proporción que deben de pagar. Se paga algo simbólico, claro, y tú dices, ¿y cómo los aceptan aquí en México? Pues claro, te hacen socio y a los presidentes o a los gobernadores o a la gente de la administración pública con cierto poder y ya quedan con, pues, se hacen el ojo chiquito y todo lo demás no cobran. No, entonces hay estas empresas canadienses, en su mayoría, que juegan un papel y que todavía se molestaron y todavía quisieron demandar a México con un cinismo muy fuerte. Esa es otra forma de enriquecimiento que tenemos que tener en cuenta en la administración del poder y que no olvidemos la administración del poder y que dejemos de ser ingenuos de lo que está sucediendo en nuestro país. Bueno, ahora bien vaciado, hay una cuestión muy simpático, ¿no? Hay inversiones privadas, bueno, ni tan simpático, con dinero público, ¿cómo? O sea, sí, mucho tiempo se ha utilizado y hasta hay un discurso, me acuerdo, ahorita les platico de este discurso que hay, donde la inversión privada se hace con dinero público. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, a veces se hace las carreteras que lleguen a la empresa o las vías del tren que lleguen hasta la empresa, el puente para que no entretenga tren a la empresa para poder distribuir el producto. Y eso se hace con dinero público, no con el privado. Y entonces se supone que el dinero privado, pues bueno, pues tiene, por lógica, tiene que reproducirse en los intereses del privado. Pero el dinero público no tiene por qué hacer inversión privada. Y lo que argumentaban y lo decían y además lo decían de manera muy segura en una época, era la situación de decir esto, ¿no? De decir, es que la mejor inversión es el dinero público en la inversión privada, se le conoce, decían en ese entonces, como inversión productiva, porque esta es la que te va a generar trabajo, esta es la que va a generar ingreso, esta es la que va a generar valor, esta es la que va. Y bueno, poner una escuela, y es bueno, no va a ser tan importante, esto no va a ser tan productivo como que financies con el dinero público la inversión privada. Bueno, esto es absurdo, ¿no? Y nosotros tenemos varios ejemplos. Bueno, en México hay bastantes ejemplos. De veras que nomás empiezo a ver números y es terrible porque te puedes hasta perder. Me gustaría, bueno, no lo voy a hacer, espero que alguien lo haga, o quizás sí, que haga cuentas de todo lo que se llevan para enriquecerse, ¿no? Entonces está el caso de empresas, Odebrecht, que es un caso de corrupción muy fuerte, cínico también, porque este, ellos mismos pusieron mecanismos para poderse retroalimentar, enriquecerse, o sea, todavía que hay inversión privada, bueno, hay inversión privada, se supone que hay inversión privada, por ejemplo, en Pemex, y recientemente, y bueno, relativamente recientemente, se paga la inversión con el dinero público. O sea, México está pagando para que ellos hagan un tramo de construcción o que hagan una parte de una refinería o que transformen la gasolina. Se les paga por eso, pero nosotros pagamos la inversión para que ellos lo hagan. Y ellos, además, hay casos donde cínicamente se cobra y se penaliza porque pues no se va a cumplir, por ejemplo, con la tanda o con el monto que se había solicitado por parte de México. ¿Cómo es posible que presidentes hayan podido hacer este tipo de negociaciones? Pues porque les convenía. Entonces, es importante que no le demos oportunidades a gobiernos neoliberales, porque nos vienen a perjudicar. Hay otra cosa que se llama contratación de empresas fantasma. Y bueno, tenemos la gran estafa donde se estima, claro, es mucho más el monto, pero hasta una fecha, por ejemplo, con 8 universidades cómplices de la estafa,
donde estaban varias universidades, pagaban 7,670,077,500 pesos. Entonces, es mucha la forma de estafa. Lo haces a través de empresas fantasmas que no existen, haces un contrato con la universidad no puede hacer una investigación muy grande, entonces dice, no, no te preocupes, nosotros tenemos quien lo haga y empiezan a contratar servicios o empresas que, que van a hacer un trabajo supuestamente y esas empresas no existen. Y esto lo hacía desde gobierno federal, ¿eh? O sea, no solamente los... Y entonces hay una red de complicidades, hay unas redes de corrupción que se dan en la contratación de empresas fantasma. En el norte recientemente acaban de encontrar que hay esquemas de producción de empresas fantasma. Entonces, pues, que hay más de 2,628,537,000 pesos de la manera en que Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, se han aprovechado del recurso público para beneficiarse y enriquecerse con esquemas de empresa fantasma. No son los únicos, están en las elecciones empresas fantasma, está en organismos como de Mexicanos contra la Corrupción, también hubo situaciones donde, paradójicamente o antagónicamente o ridículamente, ellos mismos hacían empresas fantasmas. Por otro lado están los rescates bancarios, el dinero público nuevamente al dinero privado. Entonces hay dos casos muy fuertes en México. El rescate que hace López Portillo, el presidente, en 1982, y nacionaliza la banca, absorbemos todos los problemas como país, y tú dices, oye, qué nacionalista salió este presidente, sí, pero una vez que nacionalizamos, luego vuelve a privatizar, se la regresa y nos quedamos con las deudas. De la misma manera con el FOBAPROA. Ahora, México no ha sido el único que ha hecho rescates bancarios, también lo ha hecho Estados Unidos y todo lo demás. Y claro, es para endosar a la sociedad las corrupciones, y también ha servido estos esquemas para enriquecerse. Entonces, ¿quién se queda con una tajada de esto? Pues funcionarios, empresarios y demás. Entonces, no puede ser, tenemos dos casos que hace poquito hicieron una evaluación de los 30 años del FOAPROA y no ha sido nada agradable, creo que seguimos pagando todavía gran parte de esta deuda, donde la gente que abusó o que se aprovechó no era la gente común, era mucha de la gente ordinaria, pues hubo un movimiento barzonista muy interesante contra el Fobaproa, pero algo pasó y ganaron las de Reyes, y esto se resuelve con tácticas de confundir, con tácticas de decir un mea culpa, sí, sí, bueno, pero ya en la siguiente página, no, no, ¿cuál siguiente página? Nos dejan embaucados, nos dejan con bastante responsabilidad y de por sí con situaciones de pobreza. Bueno, esos son los gobiernos neoliberales. Bueno, está la situación de calificadoras, certificadoras, evaluadoras, verificadoras, etcétera. Estaba hablando yo de las formas de acumulación, pero tiene que haber condiciones sociales y condiciones políticas. Y entonces estas calificadoras, certificadoras, evaluadoras, verificadoras, etcétera, juegan un papel de coacción. Son porros institucionales, bueno, vamos a bajarle un poquito, son empresas que coaccionan, que van presionando y que, haciendo creer que a través de criterios técnicos pueden legitimar o deslegitimar a los gobiernos o a las empresas. Entonces, siempre este es su papel, el papel de ellos, aunque aparentemente sea técnico, que no es en la mayoría o en muchos casos, es más que todo, es pégale a Pemex, pégale a Comisión Federal de Electricidad, pégale al gobierno de México, pégale. No estoy defendiendo a nadie, nomás fíjense bien el papel de las calificadoras, las certificadoras. En un capítulo, en un libro tenemos ahí, donde platicamos que decíamos, oye, qué bien que haya organismos descentralizados que permitan a través de criterios técnicos hacer ponderaciones. No, juegan un papel de balanza a favor de alguien, ¿no? Y lo importante es lo que no dicen
no tanto sino por la censura, sino también a veces por la mano negra que está atrás y que les gusta jugar mucho a la situación de poder. Bueno, está el buró de crédito y parecería lógico decir, bueno, qué bueno que hay un buró de crédito en México en este caso, pero fíjense que no, que a veces el papel excede el papel, ¿no? De estas cuestiones. Primeramente, el buró de crédito es una cuestión de control, donde se van sobre los historiales de los clientes, ¿sí? Y hay elementos de sanción. Y hay elementos de sanción donde tú dices, a este no le van a prestar nadie nada y te exhiben, sales en buró de crédito. Algunas veces puedes negociar y claro, en relaciones ventajistas puedes llegar a cierta negociación, ¿no? Pero yo me pregunto, por ejemplo, en las situaciones de casos de pobreza o donde efectivamente la mamá, el papá, el anciano no tenía para hacer, están estos casos, que son muchos, pues, por ejemplo, ahorita con la pandemia hay estos casos. No, estas gentes no se tientan el corazón y juegan un papel en las instituciones de México. Y va a decir la gente, sí, pues que pague el que no tenga. Y todo, pues sí, y en los casos de injusticia, en los casos de desigualdad, en los casos de que, bueno, pues tuviste un accidente, ya no puedes ir a trabajar o lo que sea. ¿Qué pasa en estos casos, no? Entonces, estos casos de pobreza o estos otro tipo de casos que puede haber, ¿quién los analiza, no? Está muy tipificado. Entonces, es la gente que paga o no paga. No muy ajeno a esto está la apropiación de la información. Y eso es terrible, no nos damos cuenta, no nos hemos dado cuenta. Ya la gente también estaba emigrando a otras plataformas, fuera de las clásicas, en las redes sociales. Y hay un poder que se está concentrando muy fuerte, el poder de la manipulación, que tiene que ver con el capital social y con el capital simbólico y cultural. El de venta con el capital comercial, monopolio estoy hablando. Orientar a conveniencia de las cosas, bueno, con el capital social buscando el efecto deseado de qué queremos manipular que la gente haga para que esté a favor de nosotros o siga siendo cliente, etcétera, ¿no? Está la cuestión de intimidar que es terrible y que eso rebasa por mucho el papel pues de estos medios de comunicación, de estas redes de comunicación. El problema de ideologizar está fuertísimo. Entonces te van diciendo, van manipulando, van los jueguitos, el teléfono, las redes, los medios de comunicación y todo lo demás. Bueno, pues hasta ahorita he platicado de esto, de la administración del poder, que es importante también ver las formas como se acumula la riqueza de distintos capitales y que pues estamos al tiro de lo que está sucediendo y que es necesario también contrapesos que nos permitan entender, visualizar qué es lo que está pasando y saber qué es lo que hacen las clases dominantes, las élites, los grupos corporativos internacionales o los países a nivel internacional, los países centro con los países periféricos principalmente. Bueno, pues este es el planteamiento. Espero que sirva y sea elemento de reflexión. Gracias. Y de acción.